Oremos, hermanos preciosos. Señor, nos acercamos a tu divina presencia para darte las gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en este lugar, tu casa de oración, Señor. Señor Jesucristo, nosotros venimos aquí porque tenemos una necesidad de ti. Tantas preguntas, Señor, tanta prueba, tanta tribulación, tantas cosas que suceden, Señor, a nuestro alrededor y aún dentro. ¿Y a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú puedes darnos palabras de vida eterna. Yo estoy aquí junto a tus hijos, a los santos, en esta noche, Señor, con una actitud reverente y humillado delante de tu presencia, sabiendo que lo que yo y mis hermanos necesitamos es escuchar tu voz, Señor. Yo quiero escuchar tu voz en esta noche. Quiero que tu voz se escuche en el corazón de cada uno de los elegidos. Por favor, Señor, bendice la escritura que vamos a leer y permite, Señor, que sea de bendición para nosotros. Todo lo que hagamos, Señor, lo encomendamos en tus manos preciosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Si fueran tan amables de abrir conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Amén, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos preciosos?
Dice así la bendita palabra del Señor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Si fuera tan amable de saludar a su hermano, a su hermana, por favor. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesucristo en esta noche y le damos la bienvenida a la casa del Señor. Estamos contentos por la oportunidad que el Señor nos da de estar una vez más en servicio. Amén, hermanos. Hoy tuvimos junto al hermano Manuel Reyes el privilegio de ir a recoger al hospital a nuestro hermano Juan Teodoro y de llevarlo a su hogar junto a su amada esposa. Sus niños aún están aquí, nuestro hermano ya está en casa, hermanos. La mano de Jesucristo ha sido sobre él, es todavía sobre él. La recuperación está a pasos agigantados y nosotros estamos más que felices. Amén, hermanos. Agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones. Él va a estar viniendo aquí el domingo. Él va a venir el domingo para que usted mire el grado de recuperación. Tiene 30 puntos en la cabeza, hermanos. No es pequeña cosa, pero aún los médicos están sorprendidos. Nosotros también, pero no tanto, porque sabemos que nuestro Dios es grande. Amén, hermanos. Sabemos que para Él no hay imposibles y Él contesta nuestras oraciones y nosotros, creo, todos nos hemos juntado en una cadena de oración por nuestro precioso hermano. Por favor, si fueran tan amables a los hermanitos. Entonces, Él va a estar el domingo con la ayuda del Señor. Hoy también, creo, terminando el sermón, va a estar saliendo el hermano Joseph con el hermano Carlos Carrascal a Huánuco. En nuestra oración, que el Señor Jesucristo sea con ellos. Yo estoy muy feliz por mi hermano. Es su segundo viaje continuo. El domingo pasado y sábado estuvo con hermano Carlos en Trujillo. Hasta donde sé, ha sido de mucha, mucha bendición. Conversé con el hermano Miguel de Trujillo y me dijo, sin palabras, todavía lloro de la emoción. Y yo me siento muy feliz de la disposición de nuestros hermanos para ayudar en los campos del Señor. Que Dios bendiga al hermano Carlos, bendiga al hermano Joseph. Y ahora Joseph se va a Huánuco con el hermano Carlos Carrascal y regresan el lunes. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Hemos leído una escritura muy vital. Creo que es una llave. Dice, el hombre más sabio que pisó la tierra después de Jesús fue el rey Salomón. Y estos escritos se le atribuyen a él. Eclesiastés o el predicador. Y este predicador o este rey, él inquirió en todos los cuestionamientos. Después de experimentar todo, él llegó a algunas conclusiones que son vitales a través de sus meditaciones. Él puede dar tremendos consejos a los jóvenes y nos coloca para nuestro beneficio un verso o versos tan poderosos como el que hemos leído, y podríamos hablar bastante o meditar con ustedes
solamente en el comienzo. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros miramos la vida del campo, cómo es que los agricultores tienen que dominar la técnica de entender el tiempo y su sazón, como los incas o nuestros antepasados dominaban o habían diseñado su propio calendario, de tal manera que ellos no podían sembrar por sembrar, sino la siembra dependía mucho del tiempo y su sazón. Amén, hermanos. Usted tenía que sembrar exactamente de tal manera que en el tiempo de la cosecha no haga frío o no haga friaje, porque si no eso iba a matar el trabajo del hombre del campo. Entonces, en lo natural, nosotros debemos de aprender a mirar el tiempo. Saben los que estudian el tiempo. Usted va al campo, hermanos, y ellos dominan algunas técnicas que nosotros no dominamos. Ellos, cuando quieren saber si se aproxima el frío, si se aproxima la lluvia, si se aproxima la helada, simplemente miran al cielo y empiezan a leer en el cielo o en esa grande sábana cosas que nosotros no sabemos leer. Cuando voy a esos lugares altos, yo encuentro que posible ellos no sepan leer ni sepan escribir, pero saben cosas que yo jamás posible aprenderé. Entonces me pregunto, ¿quién es el ignorante? ¿Ellos o yo? Ahora, Jesús habló cuando le preguntaron acerca de los tiempos de su venida. Él dijo, cuando el verano se acerca, ustedes saben, porque cuando el verano se aproxima hay una serie de acontecimientos que suceden, de tal manera que usted no necesita ser inteligente. Lo que le estaba diciendo Jesús es que yo no les voy a responder estas preguntas, pero sí les puedo decir que si ustedes pueden observar los tiempos y sus sazones, ustedes van a entender, así como una mujer cuando va a dar a luz. Usted no necesita decirle a ella que va a dar a luz, ella ya lo sabe por las señales. Amén, hermanos. Dolores. Cuando vino Jesús, la Biblia dice que él dijo, a los míos vine y los míos no me conocieron. Aún parte de la naturaleza no lo reconoció. Y nos preguntamos cómo puede ser. Todos sabemos que Israel está tipificado con el árbol de higuera. Amén o no amén. Bueno, repitan conmigo. La higuera representa a Israel. Estas cosas son importantes que ustedes lo sepan para que cuando escuchen que hablamos de la higuera, ustedes sepan que estamos hablando de Israel. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuando la higuera reverdece, ustedes saben que el verano se está acercando. Ahora, el verano se estaba acercando a Israel. Israel iba a ser visitado por su Creador, por su Señor, pero no se dieron cuenta. Se les pasó por alto. Estaban esperando a Dios de una manera fastuosa y no sabían que Dios estaba velando, escondiendo en la simplicidad. Dice, las cosas grandes no hacen ruido. Repitan conmigo. Las cosas grandes no hacen ruido. Eso es muy importante, hermanos. Hablando a los predicadores, a los futuros predicadores, las cosas grandes no hacen ruido. El hermano Branham dice, por ejemplo, un hombre de Dios tratará de no ser notado. Y yo lo he leído desde muchacho y siempre me ha impactado. Un hombre de Dios tratará siempre de pasar desapercibido. Entonces las grandes cosas y los grandes acontecimientos
fueron sin ruido. Solamente podían ser percibidos por quienes estaban esperando. Por eso es importante esperar. Si no esperamos a Jesucristo, se nos va a pasar por alto. Tenemos que esperar. Tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar con los ojos abiertos, observando los acontecimientos, porque ellos nos van a hablar en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Dice el hermano Branham que todos los días el sol evapora millones y millones de litros de agua del mar. Sin ruido. Pasa desapercibido para el hombre, pero son millones y millones de litros de agua que el sol evapora del mar y lo convierte en nube. Y esas nubes son llevadas por el viento, por las grandes cordilleras, las grandes montañas, y riegan la naturaleza. Amén, hermanos. ¿Qué pasa en nuestros hermanos? Entonces, todo tiene su tiempo. Amén, hermanos. Dice, cuando la novia reconozca su posición, será un ejército invencible. Bueno, la novia nunca estará completa hasta después de la resurrección. Porque la novia está compuesta por los santos de las 7 edades de la iglesia, edad que empezó en Éfeso, el año 53 de nuestra era. ¿Cuándo empezó nuestra era? Voy a preguntar. No necesitamos ser religiosos para responder esto. Lo aprendemos en segundo de secundaria, Historia Universal. ¿Cuándo empezó nuestra era? ¿En qué año, hermano Marvin? Hermana Donita. Hermano Manuel. Hermano Carlos Castro. Muy bien. Vamos a aprender todos. Amén, hermanos. Aquí estamos para, hermano José. El año 2000. Hermano José. Amén. Bueno, repitan conmigo. Todos estamos aquí para aprender. Amén. ¿Cuántos hemos venido a aprender? Nadie sabe todo. Yo no lo sé todo. Y no digo estas palabras para pecar de humilde, pero yo, Jorge Escabarrosi, me considero un completo ignorante. Tanto que me estoy volviendo ya tartamudo. Me enredo con mis propias palabras a veces. Lucho para vocalizar bien. Repitan conmigo. El año 0 fue el año que nació Jesús. Ahora eso es importante. Por eso está 100 años antes de Cristo y después de Cristo. Amén o no amén. Antes de Cristo, Antiguo Testamento. Después de Cristo, el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Ahora eso es importante saber. Entonces, existe una corriente en el mensaje, y no pensaba tocar esto, pero no hablamos lo que queremos, sino lo que Él quiere. Amén. Existe una corriente en el mensaje que dice que la novia dará la voz de arcángel. Bueno, la voz de arcángel es la voz de resurrección. Una voz se va a emitir y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y hemos hablado que la resurrección es los últimos serán los primeros. Amén. Y así como cuando usted va al lanzamiento de un transbordador o un cohete, una nave espacial, la cuenta regresiva empieza del número 7 hasta el número 0. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. Amén. De esa manera va a ser la resurrección. Van a resucitar primero los muertos en Cristo, que es de la 7ª edad. Primero la 7ª, de ahí sigue la 6ª, la 5ª, la 4ª, la 3ª, la 2ª, y llegamos a la edad de Pablo.
Recién cuando eso acontezca, la novia estará completa. Aparte, nosotros amamos a las mujeres en el sentido correcto, como cristiano. Respetamos, las honramos, no son un tapete, no son un trapo, son nuestro complemento ideal. ¿Amén o no amén? Muy bien. Pero dice la Biblia, porque no permito a la mujer hablar, sino aprender en silencio. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su esposo. Ahora, muchos hombres se han valido, o muchos llamados cristianos, se han apoyado en ese texto para maltratar, humillar, socavar y hacer daño a nuestras hermanas. No, yo creo que si a ustedes se les permitiera predicar, yo tendría que sentarme y muchos de los varones también. Porque creo que ustedes tienen talento suficiente como para hablar de Jesucristo, pero las honramos porque se sujetan a la palabra. Todos nosotros queremos que se haga exactamente lo que la palabra está pidiendo. Amén. No queremos hacer algo fuera de la escritura. Y yo creo que si la escritura dijera, no permito al hombre hablar, yo no hablaría. Porque soy un creyente. Yo creo lo que está en la Biblia. Entonces es lo mismo en la resurrección. La iglesia es una mujer. Y si la iglesia es parte de un cuerpo, y ese cuerpo se llama Jesucristo, ese cuerpo tiene una cabeza. Amén o no amén. Y hablamos el domingo que la cabeza del cuerpo de Cristo de la primera edad tenía un nombre, Pablo. Él era la cabeza. Empezó la segunda edad. Dios lo único que hizo fue enmascarándose. Dios siempre se ha ido cambiando de máscara durante todo el tiempo. Por eso es que la gente no se dio cuenta cuando Él se estaba manifestando, porque Él iba cambiándose de máscara y máscara y máscara y máscara y máscara. En el huerto del Edén, la máscara de Dios era la cara de Adán. Después fue la cara de Abel. Murió Abel, la cara de Seth. De ahí llegó hasta Enoc, la cara de Dios. Noé, la cara de Dios. Y usted puede nombrar, ir nombrando. Porque Dios es un espíritu. Y la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero sí vemos a Dios cuando se enmascara. Y Dios es especialista en enmascarándose. Y Él ha ido colocándose máscara tras máscara, tras máscara, tras máscara hasta llegar a nuestro día. Y usó una máscara, sí. ¿Por qué vamos a tener temor de hablar? Esa máscara se llama William Branham, el séptimo ángel. Pero no termina allí. También quiere usar su máscara. Porque usted es una máscara. Usted, hermana, es una máscara. Somos máscaras. La máscara de Dios, o somos la máscara del diablo, o somos la máscara del amor, o somos la máscara del odio, pero somos máscaras. Siempre somos máscaras. La gente a veces me dice, pero ¿cómo es posible que creas que Dios vive en él? Yo no creo que vive en él, creo que vive en mí también. Si no creyera eso, estoy perdido. Yo debo de creer que Dios vive en mí. Repitan conmigo. Yo debo de creer que Dios vive en mí. Si no, estoy perdido. Si usted no cree eso, ¿quién va a creerlo? Nadie puede creer por usted. Nadie puede creer por mí. Tiene que creerlo usted. Pero si mira sus fallas, si mira sus errores, no va a creer. Bueno, no mire sus fallas. Mire la vida de Cristo. Porque no es mis obras, no son sus obras, no son nuestros méritos. Son los méritos del enmascarado. Amén, hermanos. Todo tiene su tiempo. Entonces había un tiempo en que el Mesías iba a visitar la tierra. Visitó la tierra. Y dice la Biblia que él dijo, a los míos vine
y no me recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no lo reconocieron. Cuando dijo a los míos vine, estaba hablando del pueblo de Israel, su pueblo. Y como la higuera identifica o tipifica al pueblo de Israel, aún ella no lo reconoció. Dice la Biblia que tenía hambre Jesús. ¿Tenía hambre? Sí, Señor. Era un hombre. Y miró una higuera y le dijo, dame de comer. ¿Y qué le dijo la higuera? No es tiempo que dé frutos. ¿Amén o no amén? La higuera no reconoció a su creador. Jesús tuvo hambre y volteó, extendió su mano. Y la higuera no quiso darle fruto. Simplemente porque no era el tiempo. Pero era el tiempo, hermanos. Porque el sol de justicia, que es Jesucristo, se había aproximado a la tierra. Y cuando el sol de justicia se aproxima, usted tiene que dar fruto sí o sí. Pero la higuera estaba tipificando al pueblo de Israel. No se dio cuenta delante de quién estaba parado. Todo tiene su tiempo. Tiempo de matar. Tiempo de dar vida. Hermanos Cabarrós, ¿a quién voy a matar? Si dice la Biblia, no matarás. Bueno, no mates a nadie, mátate a ti mismo. Agarra la espada de la palabra. Traspásate con la escritura. Dególlate con la palabra. Porque si hay alguien que debe de morir, somos nosotros mismos. ¿Quién nos hace daño? Nadie nos hace daño. Somos nosotros los que siempre nos estamos haciendo daño. Somos nosotros los que nos rebelamos a la palabra del Señor. Ahora, yo sé ahora, lo sé, y cuando lo vi, lloré amargamente. Lágrimas, no sé si de amargura, cuando entendí que yo nací para ser un predicador. Cuando entendí que yo nací con un don. Me lamenté por las veces que me pasé entreteniendo a la gente con ese don. Cuando podía pararme y hablar y 20 muchachos medio palomillas escuchando a Escabarrós y el hablador. Yo no sabía que ese era un don. Dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres. Repitan conmigo. Dios dio dones a los hombres. Dios me dio un don a mí. Amén o no amén. Había un niño llamado Moisés. Moisés era Cristo. Era el libertador. Y al igual que Cristo fue amenazado por la muerte aún antes de nacer. Y cuando nació y ya era un bebé, el faraón dictó un edicto. Que todos los niños mueran. Amén, hermanos. La mamá recibió la misma revelación que recibió Noé. Dios le dijo, construye un arca. No tan grande como el arca de Noé, pero que sea suficiente para cargarme a mí. Porque dice la Biblia que el libertador iba a ser Dios mismo. Y cuando yo leo la Biblia, dice que Dios, que Moisés era Dios. Y el profeta era su hermano Aarón. Y yo siempre pensé que Moisés era el profeta. No, hermanos, él era Dios, dice la Biblia. Y la dama construyó una arquilla de juncos. Lo calafateó con brea. Y lo soltó en el río Nilo. Habían cocodrilos de más de 10 metros de largo. Pero cuando la arquilla pasaba, los cocodrilos se hacían a un lado.
porque el ángel del Señor estaba circundando esa arquilla. Paralelamente, la hija del faraón estaba bañándose en las orillas del río. Cuenta la historia, según hemos visto en los 10 mandamientos, que ella no podía tener bebé. Y cuando vio la arquilla, se acercó y ahí estaba un bebé y ella supuso que era la respuesta de sus dioses. Y fue criado en el palacio como un rey. Y contrató una nodriza. Y sin darse cuenta contrató a su misma madre. Y a la madre le pagaban por criar a su propio hijo. Y cuando ella agarraba a su bebé, no le decía mi bebé, porque eso la delataría. Pero lo acariciaba, lo alimentaba, lo vestía. Y cuando la hija del rey se apartaba, le decía: recuerda a Moisés. Tú eres el hombre predestinado por Dios para liberar a su pueblo. De tal manera que esa criatura, antes de aprender a hablar, ya sabía que era el libertador. No porque se lo haya revelado Dios, sino porque la revelación viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Él sabía que él iba a libertar a Israel. Su mamá le decía: jamás, jamás, jamás vayas a creer que eres de este mundo. Tú no eres de este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tú no eres egipcio. Por tus venas corre sangre hebrea de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas. De tal manera que ese niño ni caminar sabía, pero ya sabía que era hebreo. No lo digas a nadie. Jamás digas quién eres, porque en el tiempo de la vida tú libertarás al pueblo del Señor. De tal manera que ese niño iba creciendo en gracia, en poder. El hermano Carlos me dijo a mí muchas veces que ese hombre podía agarrar con una sola mano y matar a un hombre. Era un grande estratega militar. ¿Es correcto, hermano Carlos? Era grande, fornido, hermoso. Y iba escalando posiciones. Y el rey, sabiendo que se hacía viejo y que la única manera de conservar su imperio, su reinado, era simplemente escogiendo a alguien. ¿Y a quién creen que escogió él? A Moisés. Él iba a suceder al faraón. Amén. Ahora esto es tipología, porque el hermano Branham dice que faraón era tipo de Dios y Moisés tipo de Cristo. Amén, hermanos. Y ahí estaba Moisés, y cuando él fue adquiriendo poder, cuando tenía ejércitos bajo su tutela, cuando sus deseos eran concedidos, él dijo: ahora que yo asuma mi posición como futuro faraón, entonces podré darle cumplimiento a las profecías. Seré la respuesta de más de 400 años de dolor. Pero él se había olvidado que todo tiene su tiempo. Él sabía que tenía un llamamiento. Él sabía que su vida no era una casualidad, que él no había nacido porque su papá y su mamá quisieron tener una noche de placer. No, él sabía que él era parte de un plan, de un proyecto, que él había venido a cumplir una misión. Y la misión que él había venido a cumplir era ser un vaso útil para los propósitos de Dios. Él sabía que él iba a ser el libertador, solo que él quería hacerlo a su manera. Todo tiene su tiempo. Él sabía que tenía un llamamiento. Él sabía que tenía un don. Él sabía que él era un regalo enviado a la tierra. Moisés era un regalo de Dios enviado a la tierra. Él lo sabía. Su mamá le repetía una y mil veces:
Tú fuiste llamado. Tú has sido llamado. Y en el tiempo de la vida mis ojos mirarán cuando ese llamamiento tome forma. Él, y creo todos los que conocían la verdad, que eran sus hermanos y su mamá, esperaban que él tome esa posición. Se habían olvidado que la Escritura decía, no con fuerza, sino con mi espíritu. Amén, hermanos. Lo más difícil, hermanos, es encontrar nuestra posición. Es saber el propósito por el cual hemos sido manifestados. Ni uno de nosotros, y me refiero a hombres, mujeres, y aquí están, qué bueno que tengamos a nuestros niños. Ni uno de nosotros somos una casualidad. Todos nosotros hemos nacido con un propósito. ¿Cuál será? ¿Ser ingenieros? Necesitamos ingenieros. ¿Ser abogados? Necesitamos abogados. Necesitamos que trabajen. Porque dice la Biblia, el que no quiere trabajar no coma. Pero necesitamos, o el deseo mío es que la gente, usted, llegue al punto de saber para qué vino. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Cuando me di cuenta quién era, lloré amargamente. Aún ahora me lamento haber perdido tantos años. Yo debí predicar, ni bien mi padre se fue. Demoré años en entenderlo. Bueno, al menos Moisés ya sabía quién era. Yo tuve un periodo largo de amnesia espiritual. No estaba en las cantinas. Usted siempre me encontraba en la iglesia. Pero aún allí tenía amnesia espiritual. Tuvieron que pasar los años y Dios someterme a una serie de episodios duros para devolverme la mente, porque la amnesia viene por un golpe duro y la mente viene por otro golpe duro. Posible algo nos golpeó en la vida y empezamos a movernos, a actuar como jamás nos hubiéramos imaginado. Un impacto, un shock, una noticia, un acontecimiento desagradable. Y perdemos la mente y nos empezamos a portar no como hijos de Dios. Entonces Dios nos permite que experimentemos otro golpe para recuperar la mente. Voy a leer algunas cositas de nuestro hermano Branham. Creo que él habla mejor que todos. Amén, hermanos. Quiero que sepan que nosotros no tenemos un mensaje particular. Y tengo el honor de haber estado con el hermano Bernabé en cada viaje 8 o 9 veces en su casa. En 11 viajes 100 veces. No habla mucho, no puedo decir que habla bastante. No puedo decir que Dios no está allí por lo que es anciano. La hermana Donita tuvo el honor de conocerle. El hermano Manuel cayó al suelo y empezó a sobarle sus pies y lloraba. Pero él me ha dicho a mí, no una, varias veces: yo no traje un mensaje. Yo repetí lo que William Marion Branham trajo. Y si un hombre tan grande como este hombre puede decir, yo estoy repitiendo exactamente lo que William Branham predicó, ¿qué debo decir yo? Si soy un don nadie. Amén, hermanos. Entonces nada de lo que yo pueda traer es mío. Y si usted es un hombre de Dios, nada de lo que usted pueda decir será suyo. Ya Dios mandó un hombre y a través de la predicación del evangelio el alimento fue almacenado. De tal manera que lo único que usted y yo necesitamos como material para hablar ya está escrito y ya está grabado.
Amén, hermanos. Dice hermano Branham en el mensaje Posición en Cristo. Qué importante es ocupar nuestra posición. Si en un hogar, en una institución, en una empresa, en una iglesia, no reconocemos nuestra posición, traemos trastorno. Por ejemplo, paréntesis. Estaba con hermano Bernabé y se graban. Ustedes saben que grabo, ¿no? Y el hermano Bernabé le estoy dando que comer. Tengo el honor de darle que comer cuando estoy comiendo. Y me dice así: los predicadores que yo coloco a predicar no entienden que ellos no son el pastor, sino yo. Yo estoy escuchando, tengo que aprender. Amén o no amén. Tengo que aprender. Y pensando, ¿qué quiere decir? Entendí a los días después de meditar. Mi hijo Jorge, ¿qué edad tiene? 20. Tiene voz gruesa como yo, pero jamás debe dirigirse a mi esposa como si él fuera el marido, porque no es el marido, es el hijo. Amén, hermanos. Lo mismo es en una iglesia. Que Dios me guarde a mí cuando el hermano Bernabé me dice quiero que prediques en la iglesia. Que Dios me guarde que hablar como si yo fuera el pastor. No soy el pastor. En todo caso soy un ayudante de él. Amén o no amén. La única persona que puede hablarle a la esposa si quiere corregir algo es el esposo, no son los hijos. En una iglesia es lo mismo. Salen a predicar, prediquen la palabra, no corrijan a nadie, porque no son el esposo. No sé si me entienden. Amén, hermanos. Lo aprendí con el hermano Bernabé. Dice así el hermano Branham. Dice, la cosa principal es si nosotros podemos encontrar la porción de tiempo a la cual nuestra vida pertenece. No sé si entienden. Dice, la cosa principal, voy a desarrollarlo más fácil, es que usted pueda entender en qué tiempo está viviendo. Podemos repetir 1000 veces que estamos viviendo al final de los tiempos, pero si eso no llega a ser una revelación para usted, su vida dirá que usted no lo está entendiendo. Entonces, la cosa principal es si nosotros podemos encontrar la porción del tiempo al cual nuestra vida pertenece. La palabra de Dios. Dios señala tiempos y límites de tiempo. Y luego todo obra para ese tiempo. Muchos de ellos, antes de la venida del Señor Jesús, tenían muchas cosas falsas que se levantaron y dijeron, este es el Mesías y este es. Muchas cosas falsas sucedieron de acuerdo a las Escrituras. Y eso fue un poco antes de la venida del Señor Jesús. La gente intentaba hacerlo ella misma. Ella procura hacer que la palabra de Dios cuadre con su programa. Pero eso ustedes lo tienen al revés. Ustedes tienen que cuadrar con el programa. Eso. Encontramos que esa es la verdad. Ahora, Moisés, cuando él estaba allí, sabiendo que Dios había hecho una promesa que él iba a libertar a los hijos de Israel. Bueno, Moisés, sabiendo que él había sido llamado para ese compromiso. O sea, mire, antes de la venida de Jesús, vinieron muchos Mesías. Tenían poder. Tenían. Así se desvanecían. Si tienen un micro, por favor. Hermanos. Trataban de encuadrar las escrituras a su vida, acomodaban la palabra para ellos. Pero dice, eso es tener las cosas al revés. Porque no, usted no puede cuadrar la palabra, usted tiene que cuadrarse o encajar con la palabra del Señor. Amén, hermanos.
Dice, ahora, cuando usted tiene un llamamiento de Dios, eso no significa que usted nada más sale y está haciendo la voluntad de Dios. O sea, vamos a imaginar, yo soy un joven predicador. Reconozco que tengo el llamamiento. Amén o no amén. Gracias, Señor, me llamaste, ya lo sé, y me empiezo a mover. Simplemente porque ya sé que tengo el llamamiento. Parece que fuera correcto, pero no es lo correcto. Dice, cuando usted tiene un llamamiento de Dios, eso no significa que usted nada más sale y está haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacerlo. Moisés pensó, bueno, los hijos de Israel entenderán ahora que yo soy su libertador. Así que él salió a hacerlo así y mató a un hombre. Y él se dio cuenta que eso, los hijos de Israel no entendieron. Moisés sabía que tenía el llamado. Moisés sabía que tenía un don. Moisés sabía que tenía una comisión, una tarea. Él sabía que había nacido con un propósito. Y como él pensó o sabía que tenía un propósito, él pensó que todo lo que él hacía era parte del propósito de Dios. Y no era el propósito de Dios la fuerza, ni las armas, ni el poder. Dios quería libertarlo de una manera sobrenatural. Y la única manera de hacerlo sobrenatural era que Moisés mismo llegue a ser un sobrenatural. Y la manera sobrenatural en que Dios iba a libertar a Israel no era con fuerza, no era con un hombre capaz, no era a través de un militar grande, un estratega poderoso. No, la manera sobrenatural en que Dios iba a hacer las cosas era a través de un hombre tartamudo, un hombre incapaz, un hombre sin capacidad, porque Moisés llegó a hacer eso cuando estuvo en el desierto 40 años. Dice, esa fue la razón que a Moisés se le había olvidado respecto a la liberación. La promesa de Dios que él los libertaría a ellos, pero a Dios no se le había olvidado su promesa. Moisés intentó por sí mismo y falló. Eso es lo que la iglesia ha hecho muchas veces. Nosotros hemos intentado por nosotros mismos hacer las cosas. Cuando fallamos de encontrar el elemento del tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Usted no puede sembrar papas cuando se le ocurra en el campo. No podemos sembrar maíz cuando se le ocurra. Yo no sabía que para sembrar algo hay que mirar a la luna. Usted no puede sembrar un día antes ni un día después. El éxito de una buena cosecha es sembrar en el tiempo correcto. Amén, hermanos. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Él tiene un tiempo. Nosotros plantamos maíz. Tenemos un tiempo en el que aramos el maizal. Luego el tiempo de cosechar el maíz. Las lluvias de primavera vienen. La sequía durante el verano. Las lluvias del otoño. La nieve. Uno no puede decir nada más, yo planto mi trigo hoy y mañana y salgo y lo cosecho. Jamás cosecharemos algo. Todo tiene su tiempo. Moisés pensó que era el tiempo. Vio a un egipcio maltratando a un hebreo y como él era poderoso, con una mano le quitó la vida. Pensó que había pasado desapercibido. No sabía que Dios tiene un ojo que todo lo ve. Amén, hermanos. Al rato fue expulsado. De ser un príncipe, al día siguiente era un perseguido. Nadie podía recibir a Moisés. Llegó al desierto y de comandar grandes legiones de soldados, llegó a estar al frente de ovejas y cabras. De ser un grande orador, un experto en oratoria, llegó a olvidarse el pronunciar las palabras. Porque lo único que escuchaba en el desierto era el balido de las cabras y las ovejas. De ser poderoso en batalla,
de manejar espadas con destreza. Lo único que tenía en el desierto era un cayado, un báculo, un palo seco. Él se traumó, se turbó. Él jamás hubiera querido fallar a Dios como le falló. ¿Qué es lo que había pasado? Se había olvidado de Dios. El problema en los campos del Señor, porque hay problemas en los campos del Señor. Hoy más que nunca hay problemas en los campos del Señor. ¿Y quién lo causa? ¿El diablo? No, Señor. El diablo no causa los problemas. Los problemas son causados por hombres que tienen el llamamiento y el don de Dios, pero que no han sabido entender que todo tiene su tiempo y que no podemos hacer nada basados en nuestro don o en nuestro llamamiento. Necesitamos la presencia de Dios en cada cosa que hagamos, porque es simple. Quiero que entiendan, es simple. Por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decir que soy un buen albañil, son solo palabras. Si quiere saber qué tal albañil soy, mire mis frutos, mire mi trabajo. Usted puede decir que es un grande costurero, miremos los vestidos, miremos los trajes que hace, ellos hablarán. Amén. Me sorprendí cuando el hermano Bernabé dice: los problemas que tengo en el campo misionero son causados por hombres que tienen el don, pero que no saben sujetarse. Tenemos que aprender a sujetarnos. Hay una jerarquía y es la jerarquía del Espíritu Santo. Y todo tiene su tiempo. Ya cuando él pensó que no valía nada, que iba a morir en el desierto, que había fallado su mamá en los años que le instruyó, diciéndole que él iba a ser libertador. Él había pensado: la malogré, Dios ya no tiene misericordia de mí, jamás me volverá a dar una oportunidad. Siendo un anciano, cansado, canoso, tartamudo, Dios se le apareció, escondido, enmascarado en una zarza ardiente. Algo en su corazón empezó a moverse. Me imagino que sintió lo mismo que sentía cuando su mamá le hablaba. Tengo que ir allí, es cuestión de vida o muerte, no puedo vivir con esta incertidumbre. Estoy cansado de recordar día y noche cómo le fallé a Dios. Y cuando se acercó una voz: quítate tu sandalia, porque en lugar santo estás. Se quitó la sandalia y cayó postrado. He escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlo. Se acordó todas las cosas que su mamá le había hablado. Empezó a llorar y le dijo: y tú serás el instrumento que yo use, pero como yo soy tartamudo. No sé hablar. Escoge un buen predicador, escoge un buen orador, escoge un joven, escoge a alguien que no haya fallado como yo fallé, porque yo te fallé. Moisés, estás exactamente como yo quería que estés. Has llegado al punto donde me eres útil, porque me eres útil cuando crees que eres un don nadie. Mientras creas tú que puedes, no me sirves. Mientras pienses que esto con tu fuerza, no me sirves. Mientras pienses que es por lo bonito que hablas, no me vales. Pero ahora que crees que no eres nadie, ahora sí te necesito. Y Dios inició
la invasión más grande que jamás haya sufrido un país. Dios invadió un país con un solo hombre, Moisés. Y es porque ese era el tiempo. Amén, hermanos. ¿Qué hora es? Más tarde de lo que pensamos. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de deliberar. Ya no es tiempo de preguntarnos, ¿Dios existirá o no? Dios existe más allá de nuestras dudas y preguntas. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de dejarnos usar. Es tiempo de dejar de hacer preguntas. Es tiempo de decir, yo me rindo a ti. He fallado. Yo he querido hacer las cosas por mi cuenta, pero fallé, Señor. Pero ahora te entiendo. Todo tiene su tiempo. Jesús jamás hubiera podido pagar el precio de nuestra falta a los 20 años. No era el tiempo. Si a Jesús lo crucificaban a los 30 años, no hubiera pagado el precio, porque no era el tiempo. ¿Amén o no amén? Que Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿Amén o no amén? Jamás. Y aunque yo me lamento, descanso porque Dios tiene su tiempo. Y escuché la voz en el tiempo que Dios había designado para mí. Y yo espero que usted escuche la voz de Dios. Y no estoy hablando de mi voz. Estoy hablando de esa voz imperceptible. Y aunque en esta noche estoy predicándoles a todos, Dios no les está predicando a todos, sino a sus elegidos. Y yo creo que usted debe de creer que usted es su elegido. Amén, hermanos. Todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de instruir, tiempo de consolar, tiempo de reprender. Hoy es el tiempo de alistarnos. Es el tiempo de arreglarnos. Es el tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios, con nuestro prójimo. Es el tiempo de ya no jugar a la iglesia. No hay tiempo ya para jugar. Es tiempo de no perder el tiempo. Amén, hermanos. Que Dios, nuestro Padre celestial, nos ayude. La última escritura. Cuando Dios mismo se reveló a él en la zarza ardiente, Dios tuvo que revelarse. Él se dio cuenta entonces. Se le abrieron los ojos. Necesitamos tener un encuentro con la zarza ardiente. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con lo que mamá, papá nos hablaron. Eso está bien, pero no es suficiente. Porque papá jamás le podrá salvar. Mamá jamás le podrá salvar. El hecho de ser un miembro de la iglesia tampoco le salva. Tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios. Y cuando la gracia de Dios se acercó a Moisés en la forma de una zarza ardiente, entonces el velo que tenía en los ojos se le cayó. Y él entendió. Pudo ver por primera vez el plan de Dios revelado. Esa es la cosa que a él le faltaba. ¿Qué nos falta? Un encuentro con la zarza ardiente. Un encuentro con la columna de fuego. Así como el hermano Branham tuvo un encuentro con el ángel del Señor, nosotros también necesitamos ese encuentro. Si no, jamás podremos entender lo que él habla. Amén o no amén. Él es el primer trigo. ¿Y qué somos nosotros? Trigo. Tenemos que llegar al mismo tamaño de él para que venga la cosecha. ¿Cuándo viene la cosecha? Cuando el trigo está maduro.
¿Usted cree que el campesino corta el trigo cuando está pequeño? No, hermanos, aunque es trigo, no es tiempo de cosecha. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? Repitan conmigo. Estamos viviendo en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la madurez. Es importante entender eso. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy por tu infinita misericordia. Gracias por darnos el privilegio de que todavía tú nos hables la palabra. Y yo me pongo junto a la gente, porque tú me has hablado a mí en esta noche. Tú sabes que nada de lo que yo digo es mío y yo lo creo, sino que yo mismo estoy a la expectativa de lo que pueda brotar de estos labios torpes. Todo, Señor, está conjugando, se está alineando, se está poniendo en orden para el cumplimiento de todas tus profecías. Y aunque el mundo del mensaje se convulsionó por las elecciones, Señor, en los Estados Unidos, y cientos, por no decir miles, creyeron que se estaba cumpliendo la sexta profecía de que una mujer se levantaría. Y muchos piensan que es tu gracia extendiéndose. Señor, yo sé que hay un tiempo donde la gracia se detendrá para los gentiles y se abrirá para los judíos. Y sé que ese tiempo se está aproximando a pasos agigantados. Aquí están tus elegidos, hombres y mujeres que fueron llamados no por la voz de un hombre, sino por tu voz. Hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo para aceptar la voz del séptimo ángel, la voz de Dios. Mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo donde se cumplió Apocalipsis 10:7, Lucas 17:30, Mateo 17:11, Hechos 3:20. Oh Señor, Apocalipsis 1:1, Malaquías capítulo 3, Malaquías 4:5, 1:1. Se ha cumplido delante de nuestros ojos, pero no son muchos los que puedan ver. Es algo minúsculo. Y de todos los llamados del mensaje, pocos son los escogidos. Permite que seamos parte de esos pocos. Permite que podamos escuchar tu voz. No es una voz estruendosa. No es una voz que lo escuchen todos. Es una voz imperceptible. La voz de Dios. Esa voz que es opacada por muchas voces. Pero una voz que va a escuchar la novia, porque ella fue diseñada para escuchar esa voz. Con todo el corazón, yo te lo pido, bendice a cada hermano y hermana que ha escuchado el timbre de mi voz. A cada hermano y hermana predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser parte de esa novia, de esa hija elegida, aquella que se va a vestir con toda palabra, toda promesa, aquella que lo va a dejar todo para seguir a la palabra, porque ¿de qué nos sirve los bienes materiales si perdemos lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Nuestra relación con Jesucristo.
Y ahora, Señor, al saber que tú no duermes, sino que estás vivo y que hemos sido llamados para trabajar en tu reino y en tus negocios. Y así como a Jesús le tocó estar en los negocios del Padre, a nosotros también. Y ahora 2 de tus siervos están saliendo, Señor, para llevar las buenas nuevas de tu palabra a Huánuco, Señor. Ve con el hermano Carlos Carrascal. Ve con el hermano José. Que tu mano poderosa sea con ellos. Que la columna de fuego que acompañó al hermano Branham, que acompañó a Abraham, que acompañó a Adán, a Enoc, a Noé, a Juan el Bautista, a los profetas, que acompañó y acompaña al hermano Bernabé y que me acompaña a mí, sea también con ellos, Señor. Ve con ellos. Úsalo como instrumentos tuyos. Que sean fieles repetidores de la palabra. Que no hablen, Señor, de acuerdo a su imaginación, sino de acuerdo a tu palabra. Donde ellos pisen, pisa tú. Donde ellos coloquen la mano, coloca las manos tú. Donde ellos hablen, hablas tú. Y llévalos con bien. Y así como los llevas, tráelos de regreso. Con todo el corazón, yo te lo pido. Si hay algún enfermo en esta noche, ¿qué es la enfermedad para ti? Nada, Señor. No es nada. Tú eres la fuente inagotable de salud. No hay nada que tú no nos puedas dar. Señor, te recuerdo al hermano Seir. Toda la iglesia de Criciúma ha entrado en una cruzada. Este hombre está en cuidados intensivos. Gases le han quemado el interior de su cuerpo y también en el exterior. Está en estado de coma. Pero él escuchó tu voz una vez cuando lo llamaste a existencia. Y hoy la muerte quiere arrebatárselo a la iglesia, a su familia. Pero tú puedes hablar nuevamente, Señor, y llamarlo por nombre. Y estoy seguro que él responderá. Te encomiendo a mi hermano Seir, Señor. Y así como recuperaste a Teodoro, así como hiciste un milagro en el hermano Juan Teodoro, así puedes hacer un milagro para nuestro hermano Seir. Por nuestro amado hermano Carlos Peralta Guevara. Él está pasando problemas de salud. Señor, tú eres un sanador. Tú ya pagaste el precio. La consulta está pagada. El tratamiento está pagado. Solo tenemos que aceptarlo. En el nombre de Jesucristo, así lo hago y así lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos.